una de las empresas que, bueno, estaría dentro del paquete de esta nueva ley base para privatizar es Ferrocarriles Argentinos. Hace un par de programas atrás estuvimos con el Pollo Sobrero y él nos manifestaba, al menos desde el lugar de los laburantes, que decía que no era necesario esta privatización, si se quiere. ¿Vos qué mirada tenés acerca de esto a partir de que, bueno, vos fuiste un hombre que tuvo protagonismo en esa... Sí, la verdad que más de 4 años conduciendo trenes argentinos, tanto operaciones como infraestructura, de manera paralela, en el caso de infraestructura más de 2 años. La verdad que en eso coincidimos con el Pollo y con todas las organizaciones gremiales. Digo, yo primero, cuando apenas llegué a Trenes, lo que planteé con los trabajadores y con los secretarios generales, que yo soy parte de ese mismo mundo. Digo, todo lo que iba a hacer tenía que ver con beneficio al laburante y garantizándole un mejor servicio a los usuarios. Digo, acá no había que pensar una pelea entre unos y otros. Y la verdad que coincido, digo, la experiencia de las privatizaciones en Argentina la estamos lamentando todavía, porque primero hay que ver cuáles son los proyectos que ellos están analizando, si es concesión, si es privatización, si es la operación, la entrega de la administración de la operación en determinadas líneas, si es la entrega absoluta de la traza ferroviaria con sus tierras linderas, que eso sin duda es un negocio multimillonario para cualquier privado que le interese. Entonces, definitivamente yo lo planteé durante estos 4 años que estuve al frente de gestión, coincidiendo con distintos actores de la política de otros espacios políticos, intendentes, legisladores, gobernadores, que el control del transporte público ferroviario tiene que ser por parte del Estado o administrado en algunos casos, digo, porque esto tampoco hay que plantearlo, que uno tenga la operación por parte de un privado, como puede ser en algunas líneas de carga, como puede ser en el caso del área metropolitana de Buenos Aires con Metrovía y Ferrovía, pero con un control y una exigencia de la contraprestación por parte de la empresa para beneficio del sistema. A ver, uno no tiene otra cuestión que recordar aquellas famosas palabras de Menem en cuanto decía ramal que cierra, digamos, sí. ¿No? Porque la herramienta que le va quedando a los laburantes en función de esto creo que tiene que ver un poco con eso. Y en definitiva, ¿es necesario desde tu óptica una empresa como bueno, la de los trenes para que permanezca bajo la órbita del Estado? O bueno, vos algo manifestás en cuanto a que podría ser una especie de algo compartido, digamos. Podría estar administrado, digo, la gestión de la operación podría ser una empresa, un operador o varios, digo, también, ¿por qué no? El tren a Mar del Plata con una tarifa social como la que nosotros hemos mantenido y dando la posibilidad a muchos que puedan realizar sus vacaciones de acuerdo a este salario indirecto que brinda el Estado, que pueda haber un operador con otro tipo de servicios sobre esa misma vía. Digo, acá lo que hay que optimizar los recursos, generar ingresos al Estado, potenciar el transporte logístico ferroviario, los trenes de carga. Pero acá, digo, para mí hay algo que es fundamental, Quique, digo, cuando uno piensa en un derecho que le tiene que brindar al ciudadano, digo, es la discusión, recién vos mirabas y nos cruzamos ahí en la marcha, 1 millón de personas, algunos que hacemos política, somos parte de la política, es un reclamo de la política, pero muchísimos, me ha pasado esa misma noche, ceno con un amigo, lo llama el padre, 84 años, y dijo, no, llegamos, pudimos estacionar en la puerta del Cabildo, pero fueron a ser parte de esa marcha, digo, y que definitivamente están defendiendo por las nuevas generaciones, por sus nietos. Y bueno, esto fue muy masivo y de vuelta tiene que haber un derecho que tiene que estar el Estado presente. El transporte público ferroviario, estoy absolutamente convencido que es de la misma manera. Yo he hablado mucho durante estos 4 años que estuve al frente de Trenes, Kiki, y te dejo. Digo, hay empresas que tienen tarifa competitiva, que compiten comercialmente con otras, como puede ser aerolíneas, digo que al tener una posibilidad de competir en términos de tarifa con otras empresas, nosotros en Trenes lo que brindábamos es un derecho. Entonces nosotros no buscábamos la rentabilidad económica porque es inviable en el mundo el sistema ferroviario como negocio económico. Digo, Alemania, España, Italia está subsidiado por el Estado. Hay que ir haciendo un análisis de la tarifa, yo lo he planteado y lo hemos hecho. Nosotros lo habíamos ya empezado a equiparar en los incrementos de acuerdo al índice de inflación, pero lo que hay que buscar es la rentabilidad social. A ver, pero lo que el gobierno, digamos, a caballito se sube, digamos, a un discurso que tiene que ver con un poco lo que manifestás vos, los subsidios, digamos.
probablemente, digamos, haya habido un exceso, desconozco. Lo hablamos, lo hablamos. ¿Entendés? Digo, o sea, haya habido un exceso, concreto. digamos, y bueno, entonces a partir de ahí lo que manifiesta, digamos, que hay no quiero utilizar la palabra malversación, pero que supuestamente es como que ahí es donde tiene una chance dentro de la sociedad para hacer y para, bueno, en definitiva subir las tarifas, que nada, a un laburante le cuesta, me parece. Pero por eso, porque es una visión desde el mercado, es una visión desde el empresariado, y está bien. Yo, como digo, a mí llegar a Trenes Argentinos fue la síntesis más clara de mi vida. Digo, yo me podría retirar de la política, de la actividad privada, digo, hice el sumum. Me formé, soy licenciado en Administración de Empresas, me tocó liderar muchas empresas de lo privado, propias, ajenas, y hago política desde muy chico. Estuve en la empresa más grande del país, garantizándole un servicio que genera justicia social hacia los ciudadanos. Digo, con lo cual fue, de verdad, creo que va a ser imposible lograr tener la satisfacción en términos personales de estar en un organismo público o una empresa privada de la magnitud de Trenes. Ahora, vos hablabas de la época de Menem. Digo, para mí fue el ferrocidio, fue letal las decisiones de Menem en cuanto a la eliminación y la privatización de mala manera del sistema ferroviario. En la época de Macri se cerró una empresa ferroviaria de la provincia de Buenos Aires como Ferrobaire, se cancelaron 17 servicios ferroviarios y hoy se está repitiendo lo mismo. Lo primero que hicieron, cancelaron ya un servicio, 400 kilómetros que habíamos recuperado en el servicio a Mendoza, ya hoy no hay. Hay disminución de frecuencia, hay desabastecimiento en términos de repuesto y de mantenimiento. A mí me llegan cientos de mensajes por día de reclamo porque por ahí el usuario no sabe cómo cambian las conducciones. Esa deficiencia, en definitiva, lo que termina haciendo es haciéndole creer al ciudadano común que no queda otra alternativa que privatizar. Claro, pero yo ahora voy a lo que vos planteás de los subsidios, donde miran, si uno ve que el Tesoro gira determinada cantidad de dinero, pero lo que ingresa por pago de pasaje definitivamente no compensa. Digo, es un error plantear el déficit porque de vuelta no comerciamos o no se comerciaba desde Trenes en función de la competitividad con el costo del pasaje. Porque es lo mismo que pensar en la educación pública. Digo, ¿cuál es el fin de la educación pública? Es garantizar la oportunidad a los que no tienen posibilidades y a los que sí, que puedan ir a una universidad de la calidad de la UBA, por ejemplo. La temática de los subsidios creo que ha sido un déficit por parte de la gestión, o del peronismo, si se quiere, ¿no? Porque me parece que no han logrado en un punto, digamos, lograr algo que tenga que ver con cierta estabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Pero hay que discutir los subsidios. Yo te digo, por eso, porque me parece que el laburante necesita que le cobren el gasto público, ¿no? Para mí la inversión pública en el sistema sanitario, ¿está bien o está mal? ¿El gasto? La inversión, lo que cuesta al Estado mantener el Hospital Posadas, el Hospital del Cruz. Para nada, pero también es un derecho a la ciudadanía. Había subsidios relacionados al gas, a la electricidad, a empresas, digamos, grandes, digamos, o a sectores sociales con, pero por eso te digo, poder hay que adquisitivo, discutir, digamos, si era igual. Digamos. Por eso te digo, hay que discutir los subsidios. La eliminación del subsidio para determinados sectores, tanto por ubicación geográfica como por ingresos, no fue una idea de este gobierno, viene ya hace más de 2 gobiernos. Con lo cual, digo, está bien, hay que discutirlo, lo que particularmente en el tema de empresas del Estado o en tema de la inversión en educación o la inversión en hospitales. Digo, a ver, no nos olvidemos que Milei hablaba de la eliminación del sistema público sanitario y que haya un seguro. Digo, yo creo que a partir de la marcha del otro día el gobierno está viendo, el Banco Nación era uno de los posibles privatizados y hoy ya la sacaron en esa ley base. Pero por eso digo, igual no creo que el gobierno toma nota, porque la respuesta de Milei con la foto, como bien vos describías en tu apertura, digo, no es buscar consensos, entender, habilitar al diálogo, digo, muchas cosas que se planteaba. Hoy, sin duda que el que está haciendo que la grieta sea más profunda y que haya cada vez más diferencia entre los argentinos es el propio presidente. Bueno, por eso, en un ratito vamos a hablar de si Milei sí o si Milei no con la próxima invitada. Pero ya para ir culminando, Martín, ¿qué grado de responsabilidad? La misma pregunta que le hacía o algo parecido a Malena Galmarini. ¿Qué grado de responsabilidad tienen ustedes en todo lo que está pasando y qué es lo que tienen para adelante para hacer? Male lo decía, digo, lo primero que tenemos que hacer desde el peronismo, los que somos parte del campo nacional y popular, los que
en distintos espacios, digo, yo como hombre del Frente Renovador, digo, hay que hacer una profunda autocrítica de la que nos quepa a los de mi generación, pero también a los de las generaciones anteriores, de errores que se han ido cometiendo. Yo esto lo vengo planteando desde hace muchos años. Digo, hay muchas cuestiones que a veces, y yo voy con algo muy sensible, y lo vengo planteando hace mucho, y sé que puedo ganarme algunas críticas, pero para mí es un error desde el Estado, por ejemplo, en algún momento haber decidido que no haya hinchas o simpatizantes de un equipo de fútbol y que solo puedan ir los locales. Digo, ahí es una muestra de deficiencia del Estado, no poder garantizar, no poder garantizar la permanencia de dos. Claro, digo, entonces, digo, ¿cómo puede ser que en un recital pueda haber hinchas de cualquier equipo? Digo, entonces hay que ordenar, digo, ahí es parte de las responsabilidades del Estado. Lo que pasa que a veces es mucho más fácil y más tranquilo decir, bueno, eliminamos por acá y seguimos. Bueno, yo, a mí en los 4 años de Trenes lo que me ha tocado es gestionar situaciones muy difíciles, y lo que hay que hacer es tomar decisiones, pero siempre tratando, en mi caso, garantizar el servicio, ir llegando a más lugares. Digo, nosotros hemos llegado a más de 80 estaciones que no funcionaban como me parece que servicio. La idea de charlar un ratito contigo era más que nada por eso, porque uno sabe de la gestión tuya y fue, la verdad, que volver a que el tren llegue a un montón de lugares donde antes no lo hacía es un mérito y hay que destacarlo. Lo cierto es que me parece que la prioridad que ustedes manifestaban como gobierno fue dejada de lado. Eso es lo que creo yo, ¿no? Y evidentemente, digamos, cuando vos no tenés prioridades, o al menos las pones en segundo plano, ya dejan de ser prioridades. No. Y me parece que Javier Milei en eso es muy claro. Tienes prioridades y va hacia eso. Sí, va hacia eso, sin importarle, sin tener la sensibilidad necesaria para ver a quiénes deja fuera en función de esos objetivos y a quiénes está beneficiando. Vos hablabas hace un ratito de la conferencia, de la cadena nacional que hizo el presidente anunciando el superávit ficticio. Digo, esto es como cualquiera. Si yo debo la tarjeta de crédito, debo el impuesto municipal, debo la luz y me quedo con la plata en el bolsillo, voy a tener superávit. Ahora, toda esa deuda está acumulada. 2.000 millones a todo el sistema energético, 9.000 millones a los importadores que están esperando los dólares. Digo, y sueldos bajos a los jubilados. Y sueldos bajos a los jubilados, y las transferencias a las provincias, y las transferencias a las universidades. Entonces, digo, hay algo que hay que sacarse el sombrero con Milei y con su equipo, que son muy buenos comunicadores. Pero la verdad que detrás de esa comunicación que realizan hay una mentira importante que está perjudicando a la Argentina. Martín, te agradezco mucho tu presencia acá en Acierto Cero. Gracias a vos.